Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos en esta bonita mañana, ya mediodía, y vamos a hablar acerca de la pregunta sobre la resurrección, que es una pregunta que mucha gente no sabe, no conoce, porque ignora las escrituras y el poder de Dios, de lo que Dios va a hacer. Eh, en esta parte vamos a ver cómo hay gente que no cree en la resurrección. Mucha gente dice, yo creo en Dios pero no creo en la resurrección. Otros dicen, yo creo en Dios pero no creo en la Biblia. Entonces, vamos a leer Marcos 12, verso 18, donde dice la palabra del Señor. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Esto era causa por la heredad, para que no se perdiera. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Y Jesús les contestó, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo el Señor habló en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que ustedes, muchos, erráis, todos ustedes erráis. Eso le decía Jesús. Pero vamos a leer el paralelo de Lucas 20, para que vean lo que dice Lucas 20. Lucas 20, aquí dice acerca de la pregunta sobre la resurrección. Y de la misma manera dice, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7. Y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. Respondiendo algunos de los escribas dijeron, Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle más. Bueno, aquí los saduceos fueron los que preguntaron, y los escribas fueron los que dijeron, muy bien dicho, o sea, porque ellos sí creían en la resurrección y los saduceos no. Pero vamos a leer un versículo rápidamente que está en el libro de los Hechos 23, donde aquí decían los saduceos, dice, los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas, o sea, ellos afirman eso.
Se había producido una disensión entre los fariseos y los saduceos en una asamblea la cual fue dividida. Entonces, aquí dicen unos: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo una grande discusión, pues ahí se pelearon, y Pablo había dicho, dice: acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. O sea, él predicaba la resurrección de los muertos, él predicaba que Jesús había resucitado. Este es el evangelio de Cristo. La resurrección de los muertos. Primera carta de Corintios 15. Además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. Si no, creyeron en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Jesús resucitó, amigos. Y si Jesús resucitó, y si crees tú en Él, tú vas a resucitar. Mucha gente dice eso de: yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Yo creo en Dios, pero no creo en la resurrección. Así dicen muchos. Entonces, vamos a hablar acerca de, en el 26.5 del mismo libro de los Hechos. Miren lo que estaba ahí hablando Pablo. Pablo decía: yo soy fariseo, hijo de fariseos. Entonces, era un hombre instruido en la palabra. Pero miren, aquí voy a hablar algo acerca de la promesa de Dios, que es un misterio. Dice: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, fíjense, secta de nuestra religión, viví fariseo. Estaban los fariseos, los escribas, los saduceos, los herodianos. O sea, pero él era súper religioso. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. ¿Cuál esperanza? La esperanza de la resurrección de los muertos, de la vida eterna. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? O sea, miren por lo que le estaban juzgando. O sea, siempre buscaban como a Jesús tentarlo en algo y hallarle algo para poderle echar mano. Y aquí también estaban acusando al apóstol Pablo. Vamos a leer un pedacito del libro de Efesios, que me llama la atención porque miren: el ministerio de Pablo a los gentiles. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder.
misterio escondido desde los siglos en Dios que crió todas las cosas. ¿Por qué? Porque se empezó a predicar la resurrección de los muertos. Vino Cristo a predicar la resurrección de los muertos. Yo voy a resucitar al tercer día. Y Dios nos promete que nos va a resucitar. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor. Eso lo leímos en la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, o sea, de los que han muerto, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Los que durmieron en Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si usted no está en Cristo, no va a resucitar. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El arrebatamiento. Primera de Corintios 15:51. Ahí lo va a confirmar. Ya lo hemos leído una y otra vez y muchas veces, pero aquí les vamos a decir por qué, amigos. Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, fíjate una cosa, aquí dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, solamente el alma. Y el alma que pecare morirá. Entonces, dice, la corrupción hereda, dice, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea que los corruptos no van a entrar al cielo. Salvo, como siempre lo hemos dicho, si te arrepientes, puedes ser perdonado de tu maldad. Si te convirtieres de tu maldad, tú puedes ser resucitado y entrar al cielo. He aquí os digo un misterio, el misterio que fue revelado a Pablo, el misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, limpios, santificados, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Por qué Jesús pues dice que seremos inmortales? Que seremos... ¿Por qué aquí dice que seremos inmortales? Más bien, vamos a regresar a nuestro estudio de la pregunta sobre la resurrección. Porque dice Jesús: ustedes están equivocados. Bueno, vamos a irnos a Mateo 22. Ya leímos Marcos 12:18, pero vámonos a Mateo 22. Habla de lo mismo, para que esté completo el estudio de todos los evangelios. Bueno, de todos los escritos. Estamos leyendo, bueno, ¿dónde está? Por purificación del templo, ya la leímos, la fiesta de las bodas y la pregunta sobre la resurrección. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer, y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, y el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque la resurrección
porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que les fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Tú te debes de admirar de esto. ¡Wow! ¡Qué chido! Como dicen, ¡qué padre! Yo estoy esperando con anhelo la esperanza bendita que es la resurrección, que es el arrebatamiento. Me gustaría que tú te fueras también conmigo, pero si no quieres, pues no, Dios no va a forzar a nadie, Dios no va a hacer eso. Dios no va a obligar a nadie a entrar al cielo. Todo es si la gente quiere. De nada sirve tu religión. Yo le decía a la gente: oye, ¿quién quiere ser cristiano? Nadie se levanta. ¿Por qué? Porque tienen muy arraigada su religión. Yo les digo: ¿hay algún cristiano por aquí? Y todos dicen: no, yo soy católico, yo soy testigo, yo soy mormón, yo soy de la luz del mundo. No son cristianos. Dicen que son cristianos nada más porque leen la Biblia, de la Biblia, nada más por traer una Biblia. Miren que Satanás conoce la Biblia y es un protagonista de la Biblia y él no es cristiano. O sea, no por conocer las cosas se es cristiano. Porque para ser un verdadero cristiano se tiene que obedecer la palabra y creerla. Si no crees, pues por eso vive la gente como vive. Por eso la gente vive una religión. Va a su secta o religión y sale como si nada. Religión es lo mismo que secta, amigos. ¿Por qué? Porque todos dicen que la secta, que ay, la secta. La religión es una secta muy grande, amigos, donde han engañado a muchas personas. Pero si la gente quiere vivir engañada, pues yo te digo, abre los ojos, que el Señor te abra los ojos para que tú entiendas. Dios les bendiga en esta bonita tarde y nos vemos en otro capítulo.